Bien, vamos a ver ahora cómo funcionaría la parte de introducción alfanumérica, la correspondiente a las fichas. Las fichas son aquella información alfanumérica que está agrupada en parámetros y que nos permite luego ser aplicada a un ámbito territorial. Solo aquella información que esté incluida dentro de estas fichas se podrá vincular a un ámbito territorial, mientras que el resto de información que no esté dentro de fichas, es decir, articulado común, no podrá ser vinculado. Nosotros, dentro de esta estructura que ha definido la Junta de Extremadura, podemos encontrar dentro de cada capítulo una sección particular que es en donde se va a crear las fichas. Dentro de esas fichas estarán ya definidas por el administrador con una estructura de parámetros, es decir, los tipos de parámetros y los campos definidos, y también cuál es el funcionamiento de la ficha, ya que según el tipo de capítulo tendremos un funcionamiento de ficha, otro funcionamiento de ficha. Vamos a empezar por las fichas de suelo no urbanizable. Y dentro de la ficha de suelo no urbanizable vamos a crear una ficha. Si veis, si nos ponemos en sección particular, le damos a crear ficha. Las fichas siempre se crean mediante un nombre y tenemos una selección aquí del tipo de ficha. ¿Por qué? Porque siempre vamos a poder seleccionar o bien una ficha en sí, lo que sería la tipo ya estructurada por el administrador para este tipo de suelo, o bien una ficha general que ahora veremos que es una ficha abierta. Vamos a empezar a definir una ficha general, vamos a definir el suelo no urbanizable común y vamos a definir la ficha general. Si aceptamos y abrimos, vemos que la ficha general está compuesta por unos parámetros comunes que serían la descripción, esto es un campo común a todas las fichas, exceptuando las de catálogo, que se trata como un parámetro más. Pues la descripción, podemos introducir ahí o bien una descripción o bien directamente podemos copiar y pegar datos o información podemos copiar y pegar información de lo que sería un documento Word, por ejemplo. En este caso vamos a coger este documento Word y vamos a coger la descripción. Pudiéndose pegar todo ese documento. Ámbito de aplicación y luego un contenido. En la ficha general siempre vamos a encontrar un contenido que es lo equivalente a una hoja en blanco, no tiene parametrización y en donde el equipo redactor puede escribir aquello que considere oportuno para luego poder vincularlo. Aceptamos y la ficha queda creada. Para editar las fichas, igual que con los artículos, se puede darle 2 veces al clic y se puede editar tanto los textos de la descripción como los textos del contenido común. Cuando se termine, acepto. Bien. Si quiero crear una ficha en concreto ya con la estructura del administrador para la ficha del suelo no urbanizable, le damos a crear ficha. En este caso ya no vamos a seleccionar general, sino vamos a seleccionar suelo no urbanizable y vamos a llamarla suelo no urbanizable protegido. O también podemos incluso coger el título de un texto de Word y pegarlo. Vamos a hacer en este caso. Bien, le damos a aceptar y vemos que ahora surge una estructura parametrizada. ¿Cómo funciona la estructura parametrizada en suelo no urbanizable? Bien, pues funciona mediante una descripción que habíamos visto que era común, era un campo que siempre va a existir en todas estas fichas. Luego vamos a encontrar una opción que es usos. Ahí lo que vamos a definir son los usos permitidos o prohibidos dentro del suelo no urbanizable. En este caso vamos a definir usos permitidos y vamos a añadir un uso. Vamos a añadir un uso que hay que introducirle el nombre. En este caso el nombre vamos a decir que es el uso agrícola. Podemos meterle una observación. En este caso aquí hay una observación que vamos a introducir. Y aceptamos. Una vez que aceptamos y pinchamos de nuevo sobre ese uso, ya nos van a aparecer una estructura de parámetros para introducir información que condiciona el uso agrícola en suelo no urbanizable. Podemos encontrar los siguientes tipos de parámetros. Podemos encontrar parámetros numéricos, son estos que tienen una numeración delante. Eso lo que conlleva es que hay que introducir un valor inicial, una unidad que ya está definida por nosotros. También puede que no sea necesario incluso meter un valor y solo se quiera introducir una observación.
Vamos a ver aquí, en vez de parcela mínima superficie, pues han metido una observación. Bueno, pues entonces no sería necesario meter valor, no definiríamos ninguna unidad y solo meteríamos una observación. Y aceptamos. Eso sería en cuanto al valor numérico. Si yo quiero introducir un tipo texto, son estos que tienen como unos papelitos de icono, pues yo lo puedo abrir y meter un valor de texto o bien una observación asociada o ambas cosas. En este caso voy a poner el identificador del ámbito de aplicación. Otro tipo que podemos encontrarnos son los tipos memoria. Por ejemplo, tipología de edificación. Es un tipo memoria que lo que quiere es un valor extenso. Podemos meter ahí un texto del tamaño que nosotros queramos. Por ejemplo, aislada, vamos a decir. Y así iremos introduciendo aquellos parámetros que nos interesen. Es decir, no hay que rellenarlos todos, sino aquellos que creamos convenientes, que sean necesarios para cuantificar o indicar cuáles son las características edificatorias de ese uso agrícola permitido. Si hay algún parámetro que no exista, que puede ser perfectamente, que veamos que nos falta, tenemos la opción otros condicionantes, en donde yo podré escribir el parámetro que me interese, separación entre edificaciones, por ejemplo, 2 puntos, 25 metros. Y así ir introduciendo aquellos parámetros que me falten. Una vez finalizado el trabajo, aceptaríamos y eso quedaría guardado. Que queremos introducir más usos permitidos, le daríamos a añadir. Que queremos meter más usos prohibidos, pues también podríamos crearlos. Aceptamos. Si yo quiero ver el resultado de la ficha, cómo va a quedar ya maquetada, le doy a ver ficha con el botón derecho y veremos cómo se ha generado el uso permitido, ámbito de aplicación y los datos que habíamos introducido. Esto naturalmente puede ser una ficha, puede ser imprimible, guardable en formato PDF, etc. Bien, el otro tipo de ficha que nos podemos encontrar serían aquellas que ya son referentes al suelo urbano, tanto de gestión, infraestructura, sistemas generales, etc. Y que por tanto no tienen ese condicionante de uso como en el suelo no urbanizable. Para ver un ejemplo, por ejemplo, vamos a ir aquí a una ficha de condiciones edificatorias de suelo urbano y vamos a crear una ficha de ordenación. Pues vamos a crear una ordenanza de casco histórico. Podríamos o bien usar la general o bien mantenerla la parametrizada. Vamos a usar la parametrizada y aceptamos. Naturalmente, igual que en los artículos, las fichas una vez creadas se pueden subir, cambiar de posición, etcétera, para reordenar la información. El funcionamiento de la ficha es similar, en principio tiene una descripción del casco histórico y lo que sí cambia es que ya no tiene una condicionante de uso, sino lo que tiene es una serie de parámetros. Dentro de esos parámetros podemos encontrar lo que denominamos parámetros padres y parámetros hijos. Los parámetros padres son aquellos que engloban luego una serie de parámetros. Por ejemplo, parcela mínima pues tiene una serie de parámetros. Los tipos son los mismos, es decir, los tres tipos que vimos, numérico, numérico, de texto y de memoria, y simplemente abriéndolo podemos rellenar el apartado que nos interese y aceptar. La información va a ir quedando guardada. Cada vez que aceptemos irá configurándose las distintas características de esta ordenanza. Si queremos borrar alguna porque vemos que no está correcta o que no nos interesa ya rellenarla, lo que haremos será editarla y darle a borrar valor. Si no se hiciera esto y se borrara directamente, el campo quedaría marcado aunque fuera en negativo. Bien, de esta manera podemos rellenar todos aquellos parámetros que nos interesen. Aquellos que no nos interesen no se rellenarán. Y tendremos parámetros de otras determinaciones para aquellos parámetros que nos falten. Si yo además quiero introducir un tipo de imagen o quiero introducir algún tipo de plano, de situación, algún tipo de imagen anexa,
Yo para ello a estas ordenanzas puedo introducir la opción documentos. Esos documentos me permiten adjuntar una documentación, un documento anexo, para poder introducir, por ejemplo, en este caso, pues unas imágenes para definir los criterios de medición de altura. Vamos a crear otra porque aceptamos. Bien, si yo le puedo dar una descripción, es decir, darle un nombre a esa descripción para que salga como un pie de página. Podríamos cargar tantas imágenes como nos interesara, cerraríamos y aceptaríamos. Y si quiero visualizar el resultado, botón derecho de la ficha y ver. En este caso, cuando ya son de tipo urbano, se ha creado una plantilla en donde van a aparecer los distintos parámetros que pueden maquetarse de la aplicación. Vemos aquí los distintos parámetros y aquellos que tienen datos. Y las imágenes al final. Bien, con esto habríamos creado los dos tipos de fichas. Podemos también encontrarnos que algún documento que nos interese, por ejemplo, en algunos casos como son en los casos de gestión, en los casos de infraestructura o en los casos de catálogo, podemos indicarle al elemento que maquetemos su posición correcta. Es decir, podemos coger una ficha, por ejemplo, de áreas de reparto, crear una ficha, R1, aceptamos. Bien, como iba diciendo, creamos una unidad de actuación, un área de reparto, vemos que tiene otra estructura de parámetros diferentes y lo que nos interesa ver aquí es cómo al cargar el documento, adjuntar, vamos a cargar un documento, una imagen. Vamos a cargar una imagen. Seleccionamos. Aceptamos, podemos identificar o indicar cuál es su posición, si es una imagen de fotografía o es un plano de situación. Vamos a indicar en este caso que es un plano de situación, podemos aceptar, cerrar y aceptar. Y ahora ya cuando queramos visualizar esa imagen, ya en la maquetación nos está colocando la imagen en una posición determinada. ¿Veis? En este caso en la posición de localización. Esto se podrá hacer tanto con el catálogo, con infraestructuras, con también las fichas de gestión, etcétera. Bien, y con esto terminamos.